¿Qué onda con lo cruel y lo nefasto que pueden llegar a ser los niños cuando están en la primaria? ¿Qué onda, gente chingona del internet? Mi nombre es Eduardo para los que no me conocen y en esta ocasión les quiero contar mi experiencia con el bullying mientras estuve en la primaria. Y espero que a alguien, a ti que estás viendo esto del otro lado de la pantalla, te sirva o puedas ayudar a alguien pues a soportar o a pasar este mal momento. Mi intención no es generalizar, mi experiencia no define la experiencia de los demás. Tomen lo que les sirva, desechen lo que no les sirva y aquí vamos. Lo que yo viví puede ser muy diferente a lo que viviste tú. Incluso, no me atrevería a decir que lo que yo viví fue lo peor que pudo haber pasado, porque sé que hay gente que ha sufrido mucho más que yo con este tema. Mi historia con el bullying empezó alrededor de los 7 años. Me cambié a una escuela de los Legionarios de Cristo en Toluca, donde la mayoría de los niños ya se conocía porque muchos de ellos habían estado en kinder y en preprimaria juntos, y entonces pasaron a la primaria y ya todos eran amigos, y éramos alrededor de 4 o 5 niños los raros, los nuevos, los que no conocíamos a nadie. Para los que no sepan quiénes son los Legionarios de Cristo, cómo funciona un colegio de los Legionarios de Cristo, básicamente nos separan hombres de mujeres. Los hombres tienen su salón. En algunas escuelas unos colegios son completamente una escuela de hombres y otros colegios completamente de mujeres, por lo que yo no aprendí a socializar con las mujeres hasta mucho después en mi vida, pero esa es historia para otra ocasión. Y pues yo siempre estuve, hasta 4º o 5º de primaria estuve en el cuadro de honor. Hacían estos concursos, clases abiertas les llamaban o algo así. Los premios los ganábamos casi siempre las mismas 3 personas. Y no quiero decir que esa sea la razón del acoso, pero curiosamente las 3 o 4 personas que siempre quedábamos en los primeros lugares éramos las mismas personas quienes recibíamos acoso. La verdad es que nunca he sido parte del grupo de niños populares de la escuela. Menos entonces, no sabía cómo hablar con mujeres, nunca fui parte del equipo de fútbol de la escuela, era tímido, no era el niño más guapo de la escuela. Lo único en lo que destacaba era en las calificaciones. Pero creo que sí es diferente no destacar o ser un 0 a la izquierda dentro del salón a convertirte en el punching bag y en el objeto de burlas y de bromas de los bullies del salón. Y en eso me convertí. Afortunadamente, para mi bienestar o mi salud mental, quizás, yo no era el único que sufría acoso. No era como que todos los días fueran directo conmigo, pero sí eran mis amigos a quienes acosaban además de a mí. Las agresiones que yo sufrí y las que alcancé a ver que sufrían mis amigos fueron diferentes a lo que se ve en las películas americanas. A mí nunca me robaron el dinero del almuerzo, nunca me robaron mi lunch, nunca me hicieron beber agua del inodoro, nunca me encerraron en un locker, pero sí fue progresando desde ser pequeñas burlas o comentarios hirientes y desagradables sobre mi apariencia o sobre cómo me paraba, sobre cómo caminaba. Incluso llegó a hacer las cosas que vestía, hasta convertirse en abuso físico. De las cosas que yo recuerdo es que nos hacían a todos, es que pasaban por el pasillo y te daban un zape, te hacían cerillito, el famoso calzón chino, y poco a poco fue escalando hasta llegar a cosas como que a un compañero abrieron su lonchera y le pusieron un pájaro muerto, a otro compañero tomaron una trampa de ratón de esas que tienen pegamento y se la pegaron en la cabeza. De las que yo recuerdo que me hicieron a mí,
Me patearon un balón de básquetbol a la cara, me rompieron los lentes que usaba y se me rompió la nariz. En varias ocasiones llegaban entre 2 y 3 personas y me sostenían y alguien más me golpeaba en el abdomen. Yo le tengo bastante aversión a los insectos y no sé de dónde sacaron un bicho como de este tamaño, y mientras yo estaba trabajando en una tarea o algo por el estilo, me pusieron el bicho encima. En fin, era una constante joda y teníamos que estar cuidándonos la espalda todo el tiempo para no caer en esta clase de bromas. Lo más retorcido del asunto es que para no convertirte en víctima tenías que ser victimario. Y ser victimario no necesariamente tiene que ser tú sostener a alguien y para que alguien más lo golpee, o ser tú quien golpea a alguien más. No significa ser tú quien le robe el dinero, quien le quite comida a los demás. Pero sí es también formar parte de la broma, es también solapar las pendejadas de estas personas, es burlarte, es estar ahí y no hacer nada, no defender a la víctima. Honestamente, yo fui culpable de eso. Yo creo que la mentalidad mía y de muchos durante ese tiempo era: si están jodiendo a alguien más, no me pueden joder a mí. Yo creo que la violencia genera más violencia. Genera un círculo en donde la víctima puede convertirse en el victimario de alguien más. Y yo experimenté esto en carne propia cuando yo llegaba de clases y descargaba mi frustración en mi hermano. Por esto mi hermano y yo llevamos una relación terrible por mucho tiempo, y fue hasta que mi papá intervino que rompimos este círculo de la fregada y ahora somos muy buenos amigos. A mí me aterraba ir a la escuela, me aterraba cruzarme en el camino de estos niños, me aterraba decir o hacer algo que pudiera ponerme en ridículo y que estos chavos pudieran usar para hacerme daño. Y mis calificaciones empezaron a bajar, empecé a odiar la escuela. Prefería estar en el desmadre porque en el desmadre es donde estaban estos chavos y esa era la forma de ganarte su aceptación. Y empecé a ser un mal estudiante. Todo esto empezó a cambiar la forma en que yo veía la escuela. Empecé a tenerle miedo a estos chavos, tenía miedo de encontrarme con ellos o de cruzarme en su camino, tenía miedo de hacer algo que pudieran usar para molestarme, tenía miedo de exponerme en público y hacer el ridículo por lo que pudieran decir o hacerme. Y poco a poco fui incluyéndome más en el desmadre, mis calificaciones fueron bajando, dejé de estudiar, porque esa era la forma que yo sentía que me aceptaban y que me jodían cada vez menos y menos. Quizás para este punto del video ya estés preguntándote: y Eduardo, ¿qué hiciste? ¿Qué medidas tomaste para enfrentarte a tus bullies? Pues sí, hice varias cosas. La primera fue que hablé con mi papá, le conté lo que estaba pasando, le conté cómo me sentía. Y su primera respuesta o su respuesta fue algo muy adulto de su parte. Fue: júntate con tus compañeros que también están molestando y vayan y hablen con sus compañeros que los están jodiendo, y entre todos pues hablen con ellos y díganles que no van a tolerar más acoso. Pero para un niño de 9, 10 años que estaba completamente aterrado de sus acosadores, la verdad es que no lo hice. Nunca hablé con mis compañeros por pena que estas personas no se sintieran tan mal como yo, o quizás le tuvieran tanto miedo como yo que decidiéramos no hacerlo. Lo segundo que hice fue evadirlos. Simplemente cuando veía que se acercaban, me iba hacia otra parte, o pues ya les conté la forma en la cual nos zafábamos del acoso, que tampoco estaba bien, que no resolví el problema. Lo siguiente que hice fue pedirle a mi papá que habláramos con la directora. Y fuimos, pedimos una audiencia con ella, pero lo que sucedió fue que pasó una semana en que las cosas mejoraron y de repente un chavo me preguntó por qué había faltado uno de ellos y le conté que había hablado con la directora para que me dejaran de molestar. Y recuerdo que su reacción fue llamarme marica, y después de eso las cosas empeoraron. Fue en quinto año aproximadamente que mis papás
consideraron que era buena idea que hablara con una psicóloga. Y ella lo que me enseñó fue que muchas veces los acosadores o los bullies lo que buscan es atención. Si tú no les das esa atención, se aburren y se van. Y entonces mi herramienta de afrontación número 1 se convirtió en no reaccionar. Cuando ellos llegaban o cuando me empezaron a joder, me quedaba inmóvil, no reaccionaba, no decía nada. Y poco a poco se aburrían y se iban con el siguiente. Lo único que no me gustó de este approach era que el acoso seguía. Cada vez era menos, pero seguía. Y a veces buscaban nuevas formas de hacerme reaccionar, buscaban nuevas formas de jodernos. Y la respuesta era la misma, pero los motivaba, se esforzaban por encontrar nuevas formas de chingar. Y yo para este punto ya estaba hasta la madre. A pesar de que tenía una herramienta efectiva para enfrentarme a mis bullies, yo ya no disfrutaba ir a la escuela, no disfrutaba estar con mis amigos, me sentía solo, me sentía abandonado, sentía que nadie entendía lo que estaba pasando, sentía miedo todos los días y creo que es una etapa en donde un niño tiene que disfrutar todas estas cosas, tiene que disfrutar aprender a sus amigos, conocer cosas nuevas y pues yo no lo hacía. Estaba en primero de secundaria cuando se me presentó la oportunidad de cambiarme de escuela y la verdad era algo que me aterraba muchísimo. Era dejar atrás a la gente que conocía desde hace 7 años, a pesar de que gran parte de ella me jodía constantemente todos los días. Me daba muchísimo miedo entrar a una escuela mixta porque yo no sabía interactuar con mujeres y empezar desde cero. En este punto decidí reinventarme, decidí empezar a usar lentes de contacto, decidí empezar a presentarme como Eduardo en vez de Jesús, porque yo me llamo Jesús Eduardo, y decidí mostrar al mundo mi personalidad tal cual, como era. Hacer bromas, hacer chistes, hacer ruido, llamar la atención. Aquí mi vida cambió radicalmente, ya no sentía miedo de ir a la escuela, me sentía feliz de ir a ver a mis amigos, el acoso paró y comencé a sentirme feliz. Lo que yo aprendí de mi experiencia es lo siguiente. Siempre va a haber gente que vaya por la vida jodiendo a los demás. Y si tienes mala suerte, puede tocarte a ti. Hay gente cuya única forma de sentirse importante es haciendo sentir menos a los demás. No seas alguien así, por favor. Crece, mejora, aprende, conviértete en alguien chingón y vas a ver que solito vas a empezar a llamar la atención. Vas a empezar a destacar, vas a empezar a recibir ovación. Todos merecemos respeto. Y tal vez te suene como un cliché, pero no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Intenta ponerte en los zapatos de todas las personas que conoces. A veces es muy difícil, pero es muy importante que lo hagamos. Es muy importante que hables con alguien. Habla con tu papá, habla con tu mamá, habla con tus amigos, con tu psicólogo, con tu asesor en la escuela, porque quizás alguno de ellos pueda hacer algo por ti o simplemente alguien de ellos ya haya pasado por algo como lo que tú estás viviendo. Chance no puede darte un consejo que seguir, por lo menos va a estar ahí contigo como apoyo. Si todo lo demás falla, siempre puedes empezar de nuevo en otra parte. Y te lo digo por experiencia, las cosas sí se ponen mejor. Los amigos que ahorita no tienes van a ir llegando poco a poco a tu vida. El amor que das lo vas a recibir. Poco a poco vas a ir encontrando a la gente que necesitas. Y todo el apoyo y el amor que ahorita chance sientas que no recibes, en algún punto va a llegar. Te lo prometo. Comenzar de nuevo puede ser algo aterrador, pero es una experiencia que creo que todo el mundo deberíamos experimentar. Y lo más importante de todo es que siempre te mantengas fiel a ti mismo. Nunca dejes de ser tú, sé auténtico, sé original. Siempre busca ser la mejor versión de ti mismo y dar lo mejor que tengas que darle al mundo. Y poco a poco vas a ver que todas las cosas buenas de la vida, el amor, el cariño, el apoyo, la felicidad, van a llegar a ti cuando menos lo esperes. Y recuerda, hazlo con miedo, pero hazlo de todas formas. Los quiero, chingones.